Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María. Espero que se encuentren todos muy bien en este viernes 14 de febrero, en el que damos gracias a Dios porque podemos estar aquí un viernes más para hablar de nuestro Dios de cada día. El nombre de este programa, como siempre os lo he dicho, me encanta, el Dios de cada día. Y es que es así, Dios nuestro Señor está siempre con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y esto es una convicción que tenemos que tener ahí grabada en el corazón. Dios nuestro Señor no se ha desentendido de la humanidad. Dios nuestro Señor no se ha desentendido, por tanto, de mí. Él está a mi lado, Él me acompaña, Él está siempre a mi lado. Les habla el Padre Juan Jaramillo, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en San Vicente de la Barquera. Hoy es el primer programa de unos cuantos que voy a dedicar a hablar sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Podríamos titular este programa y todos los demás siguientes: los ejercicios espirituales para la vida diaria, para el día a día. Hoy me voy a extender en la introducción para, de algún modo, enmarcar el sentido profundo de los ejercicios espirituales. En los viernes siguientes seguiremos profundizando en este tema de suma importancia, máxime cuando en el tiempo de Cuaresma en muchas parroquias se tienen ejercicios espirituales. Aquí en Radio María también nos dan la posibilidad de tener ejercicios espirituales, y es bueno saber no solo de qué va, sino también entender el mecanismo interno de los mismos para que sean una herramienta, y esto es muy importante, una herramienta de crecimiento espiritual. Porque los ejercicios espirituales no son simplemente unas charlas, unas meditaciones que me pueden conmover, que puedo decir, pero qué bien ha hablado este sacerdote, que seguramente que así lo hará. ¿Cómo me ha conmovido este pasaje? Y es bueno que nos conmovamos, pero no se queda ahí, porque la vida espiritual, remarco, vida, está llamada a crecer. No estamos llamados en la vida espiritual a vivir de rentas. No estamos llamados a vivir del pasado. Yo en su día tuve una experiencia de Dios muy profunda. Pues bendito sea Dios, pero no te quedes ahí. No estamos llamados a vivir de rentas. Recuerdo cuando yo en su día hice una peregrinación a X santuario y cómo me tocó allí la presencia de la Virgen María. Eso está muy bien, pero son rentas. No estamos llamados a vivir de ello en nuestra vida espiritual. No estamos llamados a vivir tampoco de lo que me han contado, ni a vivir la vida espiritual que otro ha vivido. Porque cada uno está llamado a recorrer el propio camino de vida espiritual. Y para ello me ejercito. De ahí el nombre ejercicios espirituales. Y por tanto, uso unas herramientas que son medios, y esto es muy importante, que no lo confundamos, son medios para ayudarme en el camino del discernimiento espiritual. Queridos oyentes de Radio María, creo que esta introducción, este breve párrafo, es muy importante para que todos nosotros nos demos cuenta que estamos llamados a crecer en el camino de la vida espiritual, ni a vivir de rentas, ni a vivir del pasado, ni a vivir lo que otro ha vivido, porque la vida espiritual es, podemos decir, personal e intransferible. Cada uno está llamado a responder al Señor en el propio proyecto de vida donde el Señor le ha puesto. Con frecuencia nos preguntamos cómo avanzar en el camino de la vida espiritual. Esto es una pregunta recurrente
en el sacramento de la confesión. Yo cómo puedo avanzar si me doy cuenta que, no sé, que siempre hago lo mismo. Nos preguntan cómo hacer esto, cómo vivir mejor esto que estoy haciendo. En el fondo, cómo recorrer el camino sin el peligro de perdernos. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Muchas veces te lo preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál sería el camino para hacer esto o aquello en la vida cristiana, en la vida espiritual, según el propio proyecto de vida? También es verdad, y lo tenemos que reconocer, que todos somos muy autosuficientes. Para dejarme aconsejar, necesito un grado de humildad, como nos lo recordaba el Evangelio de la misa de ayer, que esta mujer nos daba una lección de humildad. Señor, también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los señores. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Mujer, vete y que se haga según es tu fe. Y encontró a su hija curada. Otro peligro también de la vida espiritual es creer que lo sé todo. Creer que lo sé todo, creer que yo estoy más allá del bien y del mal. Esto es un peligro de la vida espiritual porque entonces no necesito ayuda y no recordemos que nadie es buen juez de su propia causa. Y para esto necesitamos la humildad. Una persona me dijo en su día que por más que leía los santos, Santa Teresa de Jesús, que leía a San Juan de la Cruz también, Santa Teresita del Niño Jesús, que todos coincidían en lo mismo, que el primer paso del camino de la vida espiritual es la humildad. Es decir, el centrarnos en ponernos en nuestro sitio. No somos Dios, no somos Dios, somos criaturas. Y esto en los ejercicios, esto justamente es una de las meditaciones de San Ignacio. San Ignacio nos ofrece pues una herramienta muy válida para el crecimiento de la vida espiritual, que son los ejercicios espirituales, con unas reglas que, como dice San Ignacio, para sentir y conocer las varias mociones que en el ánima causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar. Estos no son un conjunto de meditaciones sin más, tienen un proceso de crecimiento y maduración en la vida espiritual. El mecanismo interno de los ejercicios espirituales nos va llevando a tener claro el objetivo de nuestra vida, como nos lo recuerda la primera anotación que hace San Ignacio en los ejercicios espirituales, que dice lo siguiente. Es la primera de las anotaciones. La primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, el caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Mirad pues cuánta luz y cuánta profundidad y cómo nos ayuda a enfocar la vida espiritual. Y esto, queridos oyentes de Radio María, es importantísimo que no lo perdamos de vista. Estamos todos llamados a crecer en la vida espiritual. Podemos decir que somos seres de y en discernimiento. Discernimiento es una palabra que seguramente os sonará muchísimo, porque el Papa Francisco la usa mucho y porque últimamente es una palabra muy recurrente, ¿no? Discernimiento personal, discernimiento comunitario. Discernimos entre el bien y el mal. Como dice San Ignacio, discernimos un mal bajo capa o apariencia de bien. El discernimiento echa sus raíces
en esa necesidad que tenemos de distinguir lo bueno de lo malo. Pero no solo. Un ser, que somos cada uno de nosotros, orientados a actuar con responsabilidad en el contacto con Dios. En el fondo, podemos decir que el discernimiento no es otra cosa que preguntarnos por la voluntad de Dios aquí y ahora. ¿Qué es lo que Dios nuestro Señor quiere y espera de mí aquí y ahora, en este momento, en esta situación concreta de mi vida? Por tanto, siempre estamos en discernimiento, por tanto, siempre estamos en ejercicios espirituales. No es, por tanto, una práctica que yo hago una vez al año, sino que los ejercicios me acompañan a lo largo del año. ¿Por qué? Porque siempre me tengo que ejercitar, así como físicamente voy al gimnasio y me pongo a tono físicamente, pues también los ejercicios espirituales son para estar también a tono espiritualmente. A veces se me ocurre la siguiente comparación, lo he dicho en alguna homilía, que si en este mundo en el que inventan aparatos y artilugios para todo, si inventaran un aparato en el que me hicieran un escáner del alma, pues nos llevaríamos más de algún susto. Veríamos cuerpos perfectos y almas lánguidas, almas famélicas, almas encorvadas, almas sin ningún músculo. Y los ejercicios espirituales son justamente esto, para sacar músculo al espíritu, para fortalecer el espíritu, para poder afrontar las vicisitudes de la vida. Por esto hacemos ejercicios espirituales. Por esto nos ponemos de tú a tú con el Señor en los ejercicios espirituales. Y por esto, claro, por esto cuesta hacer ejercicios espirituales. ¿Por qué? Pues porque en la presencia del Señor descubro pues aspectos de mi vida que, como dice San Ignacio, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, pero no solo ahí, que a veces nos podemos centrar en ello. Ya he hecho la confesión en ejercicios espirituales y ya voy de bajada, esto ya ha terminado. No, estamos muy equivocados. Y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, es decir, en el proyecto de vida donde Dios nuestro Señor me quiere. Porque en el fondo, queridos oyentes de Radio María, discernir es ver si tenemos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, los sentimientos, las actitudes, tal y como se situó Jesucristo, como nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Repito, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, esto ya es el versículo 6, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, y continúa este capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que es precioso y que vale la pena meditar, pero centrémonos. Tened en vosotros los sentimientos de Cristo Jesús. Las actitudes fundamentales de Jesús se pueden resumir en la fidelidad al Padre y en la fidelidad y compromiso con el prójimo, con los que se encontró. En definitiva, como el mismo Jesús dice, en definitiva, el amor a Dios y el amor al prójimo, que son como dos caras de la misma moneda. La encíclica del Papa Francisco, la última encíclica, Dilexit nos amó, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, nos habla justamente de la necesidad de ese amor encarnado, de ese amor concreto, no de ese amor a Dios que puede ser un amor idílico, un amor pensado. Vamos a hacer una pausa porque creo que es muy tenso todo lo que hemos dicho a este momento y vamos a escuchar una canción que nos ayude
a ir poco a poco profundizando en la importancia, la necesidad y el sentido profundo de los ejercicios espirituales con la herramienta del discernimiento espiritual. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Para mí la vida es Cristo, todo es nada si yo no te tengo a ti. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Para mí la vida es Cristo, todo es nada si yo no te tengo a ti. Dichoso eres tú, pobre de espíritu, el que triste y solo está, al que Dios consolará, el que vive la humildad, que la tierra heredará, el que tiene hambre y sed de buscar tu voluntad. Aquel día se escuchó en el monte aquella voz: alegraos, llega el reino de Dios. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Para mí la vida es Cristo, todo es nada si yo no te tengo a ti. Para mí la vida es Cristo, una ganancia el morir. Para mí la vida es Cristo, todo es nada si yo no te tengo a ti. Precioso el estribillo de esta canción. Para mí la vida es Cristo. Y es justamente lo que estamos reflexionando en este programa del Dios de cada día, en la necesidad de los ejercicios espirituales. Pero ¿por qué me ejercito? Porque para mí la vida es Cristo y porque quiero tener sus mismos sentimientos, como nos lo recordaba la carta de San Pablo a los Filipenses: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y para ello, cómo no, me tengo que ejercitar. Habíamos dicho que queríamos comentar la primera semana de ejercicios espirituales, pero creo que nos vamos a quedar en la introducción y ya tendremos más programas más adelante para seguir profundizando en cada una de las semanas, y seguramente que las semanas de los ejercicios, que son 4, nos van a llevar tiempo porque tienen una riqueza espiritual y son una herramienta muy válida y muy actual para el crecimiento en la vida espiritual. Y esto no lo olvidemos, queridos oyentes de Radio María y queridos amigos todos, que todos estamos llamados a crecer en la vida espiritual. Dios nuestro Señor quiere que demos frutos, y no cualquier tipo de fruto, sino que demos frutos de vida eterna. Y entonces, para no equivocarnos en el camino, tenemos una guía, tenemos una herramienta, y esta herramienta son los ejercicios espirituales que nos van indicando el camino. La ambigüedad es un terreno abonado para el mal espíritu, como lo llama San Ignacio, o también lo llama San Ignacio el enemigo de natura humana. Estos dos nombres me gustan mucho, el mal espíritu y el enemigo de natura humana, claro, el enemigo de mi persona. El discernimiento necesita unas estructuras de apoyo: el examen de la oración, el examen del día, el examen de conciencia, importantísimo, y el acompañamiento personal. Lo que decíamos al inicio de nuestro programa, es muy importante el que tengamos a alguien que nos acompañe, que tengamos ese Sherpa que nos dice por dónde tenemos que ir. Por supuesto que yo puedo subir al Everest solo, por supuesto, porque tengo una condición física magnífica, porque he subido muchas montañas, pero es que igual me pierdo, porque esa montaña es muy desconocida y es muy traicionera, y entonces tengo que saber por dónde se sube. El Sherpa no me va a llevar a hombros, yo tengo que caminar mi camino,
Y el Sherpa, por supuesto, que se adaptará a mi modo de caminar, porque él está acostumbrado a subir muchas veces. Yo no tengo el ritmo para subir. Entonces, tampoco tengo que ser como él, que es también otro peligro de los acompañantes en la vida espiritual, pretender que los acompañados sean a su imagen y semejanza. No. Hemos partido de la premisa en esta introducción a los ejercicios espirituales y a esta espiritualidad de los ejercicios. Cada uno está llamado a recorrer su propio camino. Y tenemos en los ejercicios y en las reglas del discernimiento, tenemos unas herramientas muy válidas para nuestro camino de crecimiento espiritual. El examen de la oración es un momento donde vivo consciente del orado y esa conciencia me permite ver por dónde ha ido la experiencia de Dios. Por ello, no podemos caer en el peligro de ha terminado la oración, cierro la libreta de apuntes, cierro la Sagrada Escritura y siguiente. No. Necesito tiempo para examinar cómo ha ido esta contemplación, cómo ha ido este tiempo de oración, cómo ha ido este momento en el contacto con Dios, por donde veo que Dios nuestro Señor me va moviendo el espíritu. ¿Por qué me ha impresionado tanto esta frase de la Sagrada Escritura? Si la he escuchado 1000 veces y justamente hoy me dice algo especial, pues justamente ahí donde me tengo que detener. ¿Y todo esto para qué? Y lo vuelvo a repetir, queridos amigos todos de Radio María. De lo que se trata es de hacer un seguimiento encarnado de Jesucristo. Por algo la última encíclica del Papa Francisco nos habla del corazón. Qué importante es un cristianismo encarnado, un cristianismo concreto que toque todas las fibras del corazón, no algo que se quede fuera, algo que es como externo, sino que toque mi corazón, las fibras íntimas de mi vida, de mi alma. Encarnación y seguimiento son dos claves fundamentales de la vida espiritual y de la vida cristiana. En este punto, alguien ya se puede estar preguntando, pues todo esto a mí me interesa, yo quiero crecer en el camino de la vida espiritual, yo quiero progresar en la santidad. Y esto hay que saber cómo se hace. Pues yo me puedo hinchar a novenas, puedo rezar todos los días una novena, termino una y empiezo otra. Puedo rezar todos los rosarios, puedo leer todos los libros de vida espiritual. Y ojo, todo esto está bien. Yo no digo que está mal, está bien y ojalá que lo hagamos. Pero corremos el peligro que se quede como una actividad espiritual fuera, que se quede como momentos, llamémoslo así, de momentos de espiritualidad. Pero es que todos estamos llamados a crecer en la vida espiritual. Estamos llamados a que se haga vida aquello que contemplo en la oración, es decir, que toque mi vida concreta, que me lleve a seguir mejor al Señor, que me haga darme cuenta, y esto es muy importante, que me haga darme cuenta a dónde voy, dónde estoy yendo, de modo que me pregunte más por el para qué de las cosas que me suceden y no tanto el por qué. Pues la vida es siempre entendida con una finalidad. Y esto San Ignacio lo tenía muy claro, siempre el para qué, y nosotros cometemos muchas veces el error de quedarnos en el por qué. Incluso llevamos la meditación de los ejercicios a reflexionar y a darle vueltas en el por qué me ha pasado esto, por qué esta desgracia, por qué este fracaso, por qué la muerte, claro, dolorosa de un ser querido, el por qué, y estamos siempre ahí dándole vueltas, siempre, ¿por qué? Y por eso no progresamos, porque estamos siempre entrando en bucle. Preguntémonos más bien el para qué. El para qué Dios lo quiere, y entonces es ahí donde entra la vida espiritual. Y entonces es ahí cuando yo, con los ojos de Dios, desde fuera, veo y examino mi vida. Y entonces es ahí cuando
puedo empezar a decir que estoy haciendo ejercicios espirituales. No te preguntes, pues, ¿por qué pasan las cosas? Sino siempre pregúntate mejor, ¿para qué? Esta es la clave del examen de conciencia, la finalidad de las cosas. Cuando Dios me piensa y me crea con un sentido. ¿Para qué? Y entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar en el examen y en la oración es ¿qué mensajes me está dando Dios nuestro Señor en este momento y en esta situación concreta de mi vida? Queridos amigos de Radio María, quien no sabe dónde va, da igual el camino que coja, da igual el camino que elija. Pues si yo que estoy aquí en San Vicente de la Barquera y quiero ir a Madrid, pues tengo unas carreteras muy concretas para ir. Pero si en lugar de ir en dirección Madrid, veo que estoy yendo dirección Oviedo, bueno, igual es que le quiero dar la vuelta a España, pero igual es que estoy perdido. Entonces tendré que volver a ver el mapa, poner bien el GPS para que me lleve donde quiero ir. Y es muy importante en la vida espiritual que nosotros tengamos claro que queremos ir al cielo, que queremos llegar a nuestra patria definitiva. No confundamos, pues, en nuestra vida, no confundamos los medios. Todos estos son herramientas que nos llevan a tener claro el fin. En fin, queridos hermanos, no nos podemos extender más en nuestro programa del Dios de cada día. Nos hemos quedado en la introducción de los ejercicios espirituales. No, ni eso, nos hemos quedado en la introducción del porqué de los ejercicios espirituales, el sentido profundo de los mismos. ¿Para qué? Para que cuando cada uno de nosotros haga ejercicios espirituales sepa más o menos en profundidad esa herramienta tan potente que Dios nuestro Señor ha dejado a su Iglesia por medio de San Ignacio de Loyola. ¿Para qué? Para nuestro camino de progreso en el camino de la santidad por medio del discernimiento. Hasta aquí pues nuestro programa del Dios de cada día, ese Dios al que nosotros queremos seguir, como hemos dicho en este programa, que es el sentido de los ejercicios. Nosotros queremos seguir cada día mejor a Dios nuestro Señor, cumpliendo y aceptando su santísima voluntad. En marzo no nos veremos, porque en marzo en Radio María tenemos las meditaciones sobre la Cuaresma, y entonces ya nos veremos en abril, el viernes de Dolores, ya previo al domingo de Ramos, para seguir profundizando en el sentido profundo de los ejercicios espirituales, para que nuestro Dios de cada día que nos llama a la santidad, sepamos cada uno de nosotros cómo responder cada día más y mejor. Que tengáis pues un buen fin de semana y que el Señor os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.